Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos con un poquito de retraso, disculpad. Muchas gracias por vuestra asistencia aquí a la Confederación Empresarial Navarra, a la Casa de las Empresas. Hoy nos toca abordar un tema que, a la vista ya del aforo de la sala, pues vemos que poco a poco va adquiriendo mayor peso y notoriedad en las empresas, que es la oportunidad de aplicar los criterios ASG, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG en su término anglosajón, en el día a día de las empresas. Para nosotros en la CEN este es un tema de vital importancia y tan es así que en el recién aprobado plan estratégico que tenemos hasta el 2026, hemos definido esta línea de actuación como una de las 5 líneas estratégicas, hasta denominarla, tampoco hemos sido muy originales, CEN-ESG en nuestra denominación interna. ¿Y qué pretendemos hacer en CEN-ESG? Queremos ser un punto de encuentro, como lo vamos a ser hoy, de la materia, que seamos un punto de difusión también, de análisis de la problemática, de lo que os preocupa a las empresas, de la normativa, de lo que ya tenemos y de lo que nos viene de Europa, de España, lo que tenemos aquí también con el despliegue de las nuevas leyes que tenemos en el ámbito navarro y, en definitiva, también lo que estamos acostumbrados a hacer de interlocución entre el mundo empresarial con el Gobierno. Por lo tanto, aquí nos tenéis para todo lo que os podamos ayudar. Concretamente, también tenemos a Marta, que es la responsable de CEN-ESG, que será vuestra interlocutora, que luego la veréis en la mesa redonda. Será vuestra interlocutora para todo lo que necesitéis. Hoy en día, casi todo lo que hacemos en las empresas, ahora mismo ya lo podemos catalogar o etiquetar o poner bajo el paraguas de sostenibilidad, que es una palabra que estamos empezando a utilizar hasta en exceso, ¿no? Esta mañana estaba en un desayuno en el que participaba la rectora de la Universidad de Navarra y ya incluso desde el ámbito académico ella concluía y lo decía con estas palabras: en sostenibilidad hay tema, o sea, hay mucho en lo que hablar y en lo que trabajar, ¿no? Y concretamente en el propio ámbito de la universidad, pues están ya trabajando en el proyecto Bioma, que esperemos que se materialice pronto, que será una gran noticia para Navarra, y también están trabajando ya en la definición de un máster en sostenibilidad, bueno, pues que veremos, lo anunciaba ella, sí, que también será una buena oportunidad en materia de talento y de formación para nuestras empresas. Esta jornada que me toca abrir hoy la tenemos enmarcada dentro de la iniciativa La Semana Empresa Sostenible. Es una iniciativa con un programa de actividades donde queremos abordar contenidos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los famosos ODS. La iniciativa surge del grupo de trabajo que tenemos aquí interno en CEN, concretamente la Alianza ODS para la Sostenibilidad Empresarial, es como lo llamamos. Una alianza que creamos hace más de 2 años, en el 2021, que nace de otra alianza previa que teníamos con las principales ONGs de Navarra y con un propósito y un objetivo muy claro, que es acercar los ODS al tejido empresarial y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, que es lo que todos buscamos. Permitidme, y no me enrollo mucho más, agradecer a las empresas y a las ONGs integrantes de esta alianza por el trabajo, la constancia, lo que nos apretáis, lo que nos empujáis para que sigamos evolucionando en esta materia. En esos encuentros pues van surgiendo las necesidades y las ideas como lo que vamos a ver hoy. En esta jornada tendremos la oportunidad de reflexionar sobre las novedades en materia de sostenibilidad que están impactando en las empresas, por ejemplo, el reporting no financiero y algunos otros aspectos. Y también tenemos la suerte de contar con empresas que siempre que les llamamos están dispuestas a colaborar con nosotros y que van a compartir su experiencia de lo que están haciendo en esta materia. Y me vais a permitir que las nombre individualmente porque es muy de agradecer vuestra presencia aquí hoy. A Congelados de Navarra, con Cristina, Biplanet, con Enrique, Conor, con Arantxa y también con AIN, con la Asociación de Industria Navarra, que es nuestro referente asociativo en materia de sostenibilidad y que hoy viene representada con Monse, también conocida de esta casa. Como decía, es una gozada teneros como socios, porque como siempre os dejáis liar para todas las cosas que os llamamos, pues daros las gracias. Y dejo para el final la presentación de nuestro próximo ponente,
Alberto Andreu, muchas gracias también por dejarte liar y acompañarnos hoy aquí. Alberto tiene una dilatada experiencia y un gran conocimiento en el análisis del comportamiento de las organizaciones y en ayudar a las empresas a conseguir los objetivos propuestos en las funciones como la responsabilidad social corporativa o la sostenibilidad. De hecho, Alberto ha sido presidente de DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, y actualmente es Senior Advisor tanto en EY como en Atrevia. Así que es un honor tenerte aquí, Alberto. Muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda y venir a Pamplona, y ya te cedo el micrófono, que lo interesante es lo que nos vas a contar tú. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decías, la verdad es que ahora todos hablamos de sostenibilidad. Yo creo que ya estamos un poquito a nivel de saturación, ¿no? Que no es poco, ¿no? Permitidme que os cuente una anécdota que me pasó a mí año 2005. Llevo en la compañía en la que en aquel momento estaba el primer plan que dijimos denominado de cambio climático, 2005. Me coge un consejero, me mira serio y me dice: Alberto, ¿tú eres comunista? Pero así, no que yo sepa todavía. Y me dice: hombre, esta es la bandera básicamente de los comunistas. Si nos metemos por aquí, le vas a meter a la compañía en un lío. Así que el proyecto te lo llevas. Total, que yo pensé, dije 2005, y luego pensé cómo hemos ido evolucionando. Y luego, viendo un poco el patio como lo tenemos aquí en Europa, como lo tenemos en Estados Unidos, no sé si hemos evolucionado mucho. Sí hemos evolucionado mucho desde el punto de vista regulatorio, y os lo voy a contar. Total, que volviendo a 2005, dije: esta expresión quizá me genere un problema. Entonces, al cabo de los 3 meses, volví con el mismo proyecto, solo que a través del PowerPoint le hicimos un Search and Replace. Donde ponía cambio climático, pusimos ahorro y eficiencia energética. Total, que presentamos el mismo proyecto. Es verdad que luego cambiamos algunos gráficos de colores y estas cosas por aquello del impacto visual y poco más. Total, que llego al consejo y me dicen: ¿ves? Esto sí es lo que hay que hacer. Hay que ahorrar y ser eficiente. Y yo me fui diciendo la importancia de las palabras. Bueno, pues en aquel queda. Pues lo mismo, las palabras son lo que son. Unos entendemos una cosa, otros entendemos otro. Lo que tenemos es mucho ruido. Y lo que voy a intentar al final es tangibilizar con una idea que creo yo que es muy sencilla, que nos alejamos completamente del debate político que existe hoy y que creo que va de otra cosa. ¿Vale? Vamos un poco a ver qué pasa. Fijaros, la ponencia de hoy iba un poquito con esto del informe de sostenibilidad que nos pide la UE. Esto, en principio, algunos piensan que no es más que un checklist que uno tiene que hacer para cumplir. Ya sabéis que la función de cumplimiento tiene un doble nombre, que es cumplo y miento. Entonces, vamos a intentar huirnos del cumplimiento e irnos algo allá. Entonces, creemos que esto es algo más que un informe, en contra de lo que algunos puedan pensar. Esta última frase no aparecía en el programa, pero me la reservé para hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? Un poquito de contexto. En el año 97 se crea esto que se dio en llamar el GRI, el Global Reporting Initiative, que quizá algunos lo conozcáis. Esto básicamente es una iniciativa que monta en aquel momento las Naciones Unidas, lo traduce en un instituto y tiene una idea, que es el germen de todo lo que estamos viviendo. De la misma forma que se mide la información financiera, de la misma forma que hay una serie de indicadores para la información financiera, ¿por qué no hacer lo mismo para todos los aspectos no financieros? Que en última instancia son los aspectos que hoy llamamos de sostenibilidad. Parte ambiental, parte social, parte de gobernanza y tal. Yo tuve la suerte de estar en el Stakeholder Council de GRI, nos reunían en Ámsterdam y nos daban unos listados enormes de indicadores donde teníamos que ponernos de acuerdo a definirlo. Si alguien ha cogido el GRI y ha visto los indicadores, ve que aquello es una cosa ingobernable. Menos más que era Ámsterdam, era una ciudad divertida y muchas veces uno cogía y se escapaba de las reuniones aquellas porque, claro, ponías a definir indicador por indicador y llegaban los académicos, con permiso de mis amigos académicos, y me decían: "What do you mean by?" una palabra. Media hora a discutir la palabra, un horror. ¿Qué ocurrió? 2014. 2014 aparece la directiva de la Non-Financial Reporting de la Unión Europea. Básicamente esto significa que, fijaros, desde que en el 97 se creara GRI hasta el 2014, la Unión Europea establece una idea. Y la idea es: oye, vamos a intentar articular el informe no financiero. ¿Por qué? Lo voy a contar más adelante. Y esta es una idea que para mí es muy importante. Los aspectos no financieros tienen un impacto financiero de primera magnitud. Y ahora vamos a ver casos concretos. Siguiente elemento se transpone en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre,
ley de los santos inocentes, como conocéis. Entonces, en un momento determinado, se transpone la directiva europea y se dice a las empresas españolas que hagan un estado de información no financiera. Y se les da 3 meses para hacerlo. Esto es poco serio. Bueno, pues a esto nos vinimos. Y luego aquí aparece la última directiva, que es la directiva de la CSRD, llamada así, y lo que se han dado a denominar los estándares europeos de sostenibilidad. Este es el modelo. Esto es a lo que estamos tendiendo. Pero vamos a intentar qué hay detrás de esto. Detrás de esto, algunos piensan que es el modelo europeo de competencia. Y es cierto. Europa perdió la batalla de la digitalización. De hecho, si te pones a ver el ranking de las empresas de las mayores empresas del mundo en materia de digitalización, solamente hay dos europeas. Uno es Accenture y el otro es Oracle. Hombre, Accenture, tengo alguna duda. Básicamente es un desarrollador, es una consultora. A Oracle sí lo veo. Europa también ha perdido la batalla de la inteligencia artificial. La han ganado chinos y la ha ganado Estados Unidos. Pero Europa cogió la bandera de la sostenibilidad, porque después del Acuerdo de París de 2015, el mundo llega a un acuerdo de decir, vamos a ser net zero, neutros, vamos a hacer 0 emisiones en el 2050. Y no tenéis más que ver los acuerdos que se toman en las COPs, donde más o menos se va yendo hacia esta tendencia. Llegaremos, no llegaremos, la guerra de Ucrania la cambia todo y de alguna forma ese era el objetivo y Europa decide coger esa bandera. Pero ojo, no solo es un tema europeo. Algunas empresas europeas piensan que los reguladores españoles, o que el regulador de la Unión Europea obliga a las empresas europeas a competir contra China o contra África o contra Estados Unidos con una mano atada a la espalda. Pero lo cierto y verdad es que otros territorios están haciendo lo mismo. Estados Unidos está planteando modelos semejantes a la CSRD, lo está haciendo a través de la SEC, tiene muchísima polémica en este momento, pero también lo está haciendo otro instituto, que es el IFRS, que es el que hace las normas internacionales de contabilidad. Y esto es muy importante porque las empresas transnacionales todas siguen estas reglas. Y si alguno ha trabajado en normativa contable se da cuenta que hay el modelo europeo, el modelo norteamericano, hay ajustes entre uno y otro y al final los capitales son globales. Aquí podríamos hacer doble clic y vemos como otros muchos países están haciendo cosas muy parecidas. Luego esto no es solo una iniciativa europea. Esto es una iniciativa internacional que busca básicamente entender que tan importante es el cuánto gano como el cómo lo gano. Y en el cómo lo gano tenemos una serie de riesgos que generan una serie de impactos financieros importantes. Estos son los marcos de reporte que tenemos hoy. Veis algunos que tienen reporte voluntario, los de arriba son enfoques completos, lo de abajo son reportes o marcos integrados. TCFD básicamente habla de riesgo climático. TCFD hoy está en CSRD. Aparece el Carbon Disclosure Project y luego aparece el reporting obligatorio, que es lo que tenemos hoy en Europa, la nueva directiva de la Unión Europea. Aparece también, supongo que alguno ha oído hablar de esto, el SFRD, que es el tema de taxonomía, del que luego me voy a referir un poco, pero estos son los marcos que tenemos. Y luego al final tenemos otra cosa que es importante, este es un instituto internacional que se llama IOSCO, que es el instituto que agrupa a todas las CNMVs del mundo. 93, 100 y pico jurisdicciones, 130 jurisdicciones, que son los reguladores de los mercados de capitales. ¿Qué le está diciendo el IOSCO a los mercados de capitales? Oiga, promueva usted los informes de sostenibilidad porque entendemos que los aspectos ESG tienen impacto financiero. Voy a ir un poquito al impacto financiero. ¿Por qué? Esto es una parte que, fijaros, todo empieza en el 30. Este señor es Roosevelt. Roosevelt, cuando se produce la caída del 29, la crisis del 29, ¿recordáis? En el año 33 se junta con los principales operadores de Wall Street. Se junta con inversores, se junta con los bancos y llegan a un acuerdo de que sea obligatorio que todas las empresas hagan un informe financiero y que todas tengan un lenguaje común. El cash flow se mide así, las ventas se miden así, porque eso lo que permitía era una certeza de mercado y una comparabilidad de los datos. La empresa A vende menos o más que la empresa B. La empresa A tiene una deuda mayor o menor que la empresa B. Y en torno a eso se montan los mercados de capitales. Es el origen, de alguna forma, de lo que pudiéramos establecer como el lenguaje común en el aspecto financiero. Ese mismo lenguaje común en el aspecto financiero se está intentando exportar al lenguaje no financiero. Fijaros una cosa cuando hablamos del lenguaje no financiero. Los casos que veis aquí son los principales escándalos no financieros. Me he ido al año 2000. Enron con WorldCom. Enron con Arthur Andersen. Supongo que recordáis el caso de Enron. Enron es una enorme empresa energética de California que empieza a hacer malabares contables o malabares de gobernanza. Eso tiene un agujero enorme, 30.000 millones de dólares, que esconden de manera nítida y eso se lleva por delante a su auditor. Tengo que reconocer
que el caso de Enron me vino muy bien. Cuando yo empecé a trabajar en esto, nos sentamos en un momento determinado con el presidente del consejero legal, la compañía en la que trabajaba, y le dijimos, mira, ya vas a ver cómo algunas compañías por tema no financiero van a tener agujeros. Vas a ver cómo algunas compañías por tema no financieros van a tener impactos financieros importantes. Vas a ver que eso quizás se lleve por delante a su auditor. Y me dijeron, eres un exagerado. Al cabo de los 5 meses estalló y me llaman. Oye, ¿tú esto lo sabías? Yo no lo sabía, pero aprovecho para deciros que me hice, como dicen los chavales, me marqué un triple. Dije, no hay que ser mucho más listo para decir 1 punto A, punto B, punto C, y esto sale. Tengo que reconocer que en Enron estuve viviendo 5 años. Luego hubo que inventarse cosas nuevas, claro, porque ya no va más. Pero entonces, fijaros, Lehman Brothers. Lehman Brothers es un caso enorme de malas prácticas de gobernanza corporativa. Agujeros, no se ve, se vende lo que no hay, además de agujeros financieros, lo que queráis. Vamos un poco más adelante con el caso Parmalat que ocurrió. Pero British Petroleum, si recordáis, el vertido que tuvo en un momento determinado en el Golfo, siempre me sale el Golfo Pérsico, no, en la parte del Caribe, esto es un escándalo ambiental de dimensiones brutales. Y lo que supuso, como todos sabéis, es un impacto financiero nada despreciable. Me voy a Odebrecht, no sé si conocéis el caso de Odebrecht, constructora latinoamericana, que básicamente lo que hace es que soborna a muchos presidentes de países latinoamericanos, se ha llevado por delante a 7 presidentes, 3 presidentes de Perú y de otros sitios, y al final esto lo que hacían, claro ejemplo de impacto de gobernanza, sobornaban en los diferentes países. Me voy al caso Volkswagen, el Dieselgate, esto lo conocéis todos. Una decisión consciente de trucar las emisiones. El impacto económico que ha tenido eso para la firma ha sido muy sustantivo, como podéis imaginar. Me voy a Wells Fargo, no sé si conocéis el caso de Wells Fargo. Wells Fargo, banco americano, que en un momento determinado decide inventarse cuentas. Se le mete presión a los comerciales y dice, tenéis que inventaros cuentas para ver que crecemos mucho. Y los comerciales lo que hicieron fue abrir cuentas falsas para sus primos, para sus padres, para sus madres, para los tíos muertos, para los bisabuelos muertos. Total, que hicieron una pelota de todo aquello era falso. Claro ejemplo de gobernanza. Luego supongo que recordéis el caso de Oxfam, que no tiene nada que ver. Una ONG, recordáis, en un terremoto en Haití, que en un momento determinado hay una serie de cooperantes que violan a niñas. Aquello fue un escándalo espectacular y aquello llevó a que buena parte de los donantes retirasen las donaciones que le estaban haciendo a Oxfam en Inglaterra. Hay otros casos como el de Johnson & Johnson, que no sé si recordáis que esto tuvieron el caso de los polvos de talco que decían que tenían asbestos y les condenan a condenas por daños punitivos de hasta 6.000 millones de dólares en Estados Unidos, no porque contengan asbestos, que era un producto admitido por la FED, sino porque no decían en la etiqueta que contenían asbestos. Lo cual, al final de todo esto, hago una pregunta. ¿Cuánto han costado los escándalos no financieros a los accionistas, a los inversores, a los proveedores y a los empleados? Muchos empleados se quedaron sin trabajo, muchos accionistas perdieron su inversión, muchos proveedores dejaron de cobrar y muchos financiadores, bancos, ya sean por deuda o por bono, dejaron de cobrar la deuda que tenían contraído. Es decir, de los escándalos financieros nos hemos dado cuenta que tienen impactos financieros sustanciales. Esto es lo que hay detrás de lo que estamos viendo en los últimos años. ¿Qué ha pasado en consecuencia? Si os paráis a pensar, si nos vamos al 33, en el caso de España, en España se hace el Plan General Contable en el año 91. Y a partir de ahí todas las empresas hacen sus informes financieros, donde tienen que reportar los datos financieros y de alguna forma eso da claridad en el mercado. Si estamos en empresas cotizadas, da claridad a inversores, a financiadores y accionistas. Si estamos en empresas no cotizadas, da claridad a todos aquellos que trabajan con la compañía. Pero fijaros, en el caso español llevamos madurando esta información desde el año 91. Llevamos 30 y tantos años de gimnasia. 30 y tantos años de esfuerzo, 35 años de sistemas, 35 años de controles internos. Pero en el caso de la información financiera todo empieza en el 14, con la ley del 18 de los santos inocentes, y esto se está acortando los periodos de ejecución para equiparar las dos informaciones, la financiera y la no financiera, para los efectos que pueda tener. Esto sé que es muy poco glamuroso, no tiene nada que ver con salvar el mundo, no tiene nada que ver con salvar el planeta. En última instancia, si os paráis a pensar esto, lo que tiene que ver es con claridad en los mercados. Yo meto un dinero aquí y sé que cuando meto este dinero en la compañía puedo tener dos tipos de problemas, los financieros y los no financieros. Y con los no financieros creemos que podemos tener alguna serie de impactos positivos. Esto es lo que estamos teniendo. En conclusión, el porqué de todo este mare magnum de regulación que estamos viendo es básicamente porque lo que se está haciendo es equiparar la información
no financiera a la información financiera en todos los aspectos. Eso nos va a llevar a otra serie de cosas que vamos a ver las que son. Fijaros, en el fondo lo que hemos tenido durante mucho tiempo es un gap. ¿Veis ahí? Las bolitas blancas sería el nivel de madurez de todos los aspectos que tienen los consejos de administración hoy para ejercer lo que técnicamente se llama el control y supervisión sobre la información financiera. ¿Qué tienen los consejos? Tienen una responsabilidad indelegable que curiosamente es idéntica para lo financiero como para lo no financiero. Es la misma responsabilidad, solo que los consejos de administración, mientras que durante estos 30 y pico años han desarrollado todos sus instrumentos de control y supervisión en materia no financiera, están, como dirían los taurinos, a porta gallola. Tienen poco nivel de madurez y de desarrollo. Se han desarrollado pocas políticas, se está haciendo esto que se llama la materialidad, es decir, cuál es el impacto financiero y hacia afuera que tiene. Si definimos estrategia y objetivos, si tenemos un mapa de riesgos no financieros, si tenemos la verificación de la información, luego hablaré de ello, si tenemos, en última instancia, retribución a la cúpula directiva por eso y si estamos midiendo los resultados. Fijaros, las bolitas que veis ahí es el nivel de maduración que tenían en el año 18, 19, 20, 21. Ahora nos falta el informe del 22. Este es un informe que hace EY cada año. Conclusión, ese gap que estáis viendo se va a cerrar, se está cerrando básicamente a golpes de martillazo regulatorio. Y esto es lo que vais a ver aquí. Fijaros cómo ha ido creciendo la regulación en materia ESG en los últimos años en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Fijaros, en el 11 había poco más de 15 iniciativas regulatorias en el seno de la Unión Europea. En el año 22 había 511 iniciativas. En Estados Unidos, que parece que no, también las hay. Y luego en Canadá son los que menos. Y aquí veis estas iniciativas, las que son mandatory y las que son de alguna forma esto que se llama de soft law. Esto es lo que hemos llamado en un momento determinado, esto es un informe que hacemos en igual, lo hemos llamado el tsunami regulatorio. Hoy todo el mundo habla de tsunami regulatorio, pues dejadme que nos admitamos la fuente porque para eso lo hicimos. Bueno, esto al final se traduce en la directiva de la CSRD. ¿Por qué la directiva de la CSRD? Básicamente para generar una equiparación de las dos informaciones. Entonces, vamos a ver quién está afecto a reportar por aquí. ¿Cuántos de vosotros facturáis más de 40 millones de euros? ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Tres? Vale. 4. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 250 empleados? ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 20 millones de euros en activos? Pues si cumplís 2 de estos 3 requisitos, os toca. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros sois proveedores de empresas que facturen más de 40 millones de euros? ¿Cuántos de vosotros sois proveedores de empresas que tienen más de 250 empleados? ¿Cuántos de vosotros sois proveedores de empresas que tienen más de 20 millones de activos? Pues también os toca. Os toca, como dirían en el empleo directo, indirecto o inducido. Te toca. Hay unas que te tocan más de plano y hay otras que te tocan menos de plano. Pero si eres proveedor de estas otras empresas, te toca darles información para que consoliden. ¿Qué cosas vas a tener que dar? Ahora me voy a meter en ello. Conclusión, en indirecto o en indirecto nos toca un montón. En directo le toca a 50.000 empresas europeas, pero en indirecto, en cadena de valor que se llama, les va a tocar a muchas más. ¿Vale? Entonces, bueno, nos toca a todas las empresas cotizadas, todas las grandes empresas, estos 3 criterios que he dado, entidades de interés público, que son las que tenéis ahí, y luego empresas que no pertenezcan a la Unión Europea, pero que operan en la Unión Europea con un volumen de 150 millones de euros. Y luego hay algunas excepciones, como son las empresas que dependen de grupos multinacionales. Estas no lo tienen que hacer porque, en teoría, si trabajan en Europa, no en teoría, en la práctica, tendrán que consolidar la información arriba, donde sea la matriz. Estos son el quién aplica. ¿Cuándo aplica? Este es el calendario. Una de las cosas que más le preocupa a la gente, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Bueno, pues aquellos que cumpláis 2 de estos 3 criterios y no seáis empresa cotizada. ¿Hay aquí alguna empresa cotizada? ¿Hay alguna empresa de interés público, de las que la ley define como interés público, que son entidades aseguradoras, bancos y lo que sea? No hay entidades de interés público, perdón. A estos os tocará, a los que os afecten estos 2 de estos 3 criterios, tendréis que hacer este informe siguiendo las pautas que voy a dar aquí en el año 2025 con cargo a los datos del ejercicio 2024. Sin embargo, luego vamos a ir un poquito más adelante a las pymes.
Esto todavía no está definido qué, pero a las pymes, a entidades de crédito pequeñas y no complejas y a entidades aseguradoras tendrán que hacerlo en el 2027 con cargo a los datos del 26. Y después, empresas filiales, sucursales y empresas de terceros países lo tendrán que hacer en el año 28 con los datos del ejercicio 27. En directo o en indirecto os va a tocar a muchos. ¿Vale? ¿Cuándo aplica? ¿Cómo se reporta? Esto es muy interesante. Esto se reporta en el informe de gestión. Uno de mis jefes durante mucho tiempo fue el presidente del Banco Santander, que sabéis que era Emilio Botín. Emilio Botín tenía una frase que era muy divertida. Decía, una cosa son los cuentos y otra son las cuentas. Para Emilio Botín esto eran los cuentos, pero resulta que los cuentos ya están en las cuentas. Entonces, ¿qué nos piden? Primero, nos piden que metamos la información ambiental, social y de gobernanza dentro del informe de gestión. Segunda cosa que nos piden que demos a la información en formato electrónico. De la misma forma que hoy tenemos sistemas de información dirigidos a la información financiera, tendremos que montar sistemas de información para la información no financiera. Y vamos a tener que dar toda esa información a través de lo que ha establecido la Unión Europea, que es un punto único de acceso único de información. Se va a abrir una plataforma donde tú tendrás que mandar tu fichero en lenguaje XBRL o el que fuera, donde tú puedas tener esta información. ¿Por qué se hace así? Porque así ya se está haciendo para la información financiera. ¿Por qué se hace así? Porque podré comparar churras con churras, merinas con merinas. Hoy, a día de hoy, no podemos hacer eso, porque para que tengáis un dato, en el 100% de los indicadores que están remitiendo hoy las empresas del IBEX 35 en su estado de información no financiera, el 100% de los indicadores se mide de dos o de más maneras. Si yo mido el indicador de manera A y tú lo mides de manera B, no podemos comparar. Si medimos de la misma manera, podremos comparar. ¿Y qué podremos comparar? Riesgos, podremos reportar o comparar oportunidades y, en última instancia, saber con quién me juego mis duros. ¿Vale? ¿Qué más nos va a pasar? Muy importante, la verificación. ¿Esto qué es la auditoría? El concepto de auditoría lo tenéis a la cabeza todos, ¿verdad? Bueno, pues esto va a ser interesante. A partir del año 25, que ya nos pasaba en España desde la ley del 18, se está obligado a hacer lo que se llama técnicamente una verificación. Técnicamente se llama aseguramiento limitado. Pero en el 28, la Unión Europea se ha abierto la puerta a pasar de aseguramiento limitado a aseguramiento razonable. Os explico. ¿Qué es un aseguramiento limitado? Lo que hoy estamos haciendo con los informes de sostenibilidad. ¿Qué es un aseguramiento razonable? Lo que hoy se hace con la información financiera. El ámbito y la profundidad de la verificación no tiene nada que ver. En el primero, tomamos una muestra de datos. En el segundo, se toma mucha muestra de datos. El riesgo de que un auditor, un tercero, te diga eso corresponde a la imagen fiel, que es lo que te dicen en el aseguramiento razonable, no es lo mismo que es cuando una verificación. Fijaros cómo dice así. La obtención de una conclusión en la que el auditor te dice que esa información está libre de errores materiales y presenta una imagen fiel de la compañía. Aseguramiento razonable. Aseguramiento limitado. Obtengo una conclusión en que la información, creo que por los datos que he muestreado, no contiene errores significativos. Como veis, la profundidad y la dimensión no tienen nada que ver. Cuando tengamos que ir a aseguramiento razonable / auditoría de la información no financiera, imaginar lo que eso supone desde el punto de vista de gestión. Esto es a lo que se nos deja la puerta abierta en el año 28. Vale, y ahora la materialidad. ¿De qué se va a reportar? La Unión Europea ha establecido la directiva, la CSRD y lo que llaman los estándares europeos de sostenibilidad. Han definido 12 estándares, de los cuales están aprobados los que han dado en denominar los agnósticos del sector. Es decir, todas las empresas tendrán que reportar esto. Previsiblemente en el año 24, van a salir estándares sectoriales. Del sector de la banca, del sector del petróleo, del sector de la energía, de lo que fuera. Pero ahora todas las empresas afectadas por esto tienen que reportar conforme a estos estándares. ¿Cuáles son estos estándares? Hay unos estándares generales, los que llaman los principios generales. Ahora voy a hacer un doble clic. Otros estándares también generales, transversales, que son algo que tiene que ver con la estrategia de negocio, con esto que llama materialidad. Y luego ya vienen los estándares verticales, la E, la S y la G. En concreto, en la E vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de contaminación, de agua y recursos marítimos, de biodiversidad y ecosistemas y de uso y recursos y economía circular. En la S
Vamos a hablar de la fuerza laboral propia, mi plantilla, de la fuerza laboral terciarizada, de esto que llamamos cadena de valor. Vamos a hablar de las comunidades afectadas, cuál es el impacto de mi actividad en la comunidad, y vamos a hablar de los consumidores y de los usuarios finales. Esto que siempre se hablaba de cuál es el rol del consumidor. Y el último, la G, son los que afectan a los elementos de conducta. ¿Qué se le va a pedir a las compañías? Bueno, aquí veis un poco ya el genérico, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los generales? Fijaros, en concreto, tendremos que hablar de cosas como la identificación de riesgos, la identificación de oportunidades, la identificación de la estrategia, y nos van a pedir otra cosa importante, que veamos cómo lo que nosotros hacemos impacta fuera de la compañía y que veamos cómo lo que hacemos de fuera de la compañía impacta financieramente en nuestra cuenta de resultados. Por ejemplo, ¿cuánto impacta en mi cuenta de resultados la sequía? ¿Cuánto impacta en mi cuenta de resultados los ciclones? ¿Cuánto impacta en mi cuenta de resultados la inexistencia de talento dentro de mi compañía? Todo eso tiene un impacto en tu cuenta de resultados. Eso es lo que nos van a pedir que midamos, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener en respecto de los verticales? Ahí lo tenéis. No me voy a detener porque os tengo bastante aprecio y me parece que aquí vais todos a morir con la letra pequeña. Pero vamos, en términos generales, quiero que veáis todo lo que piden. Detrás de cada cosita que veis aquí, detrás de cada cosita, por ejemplo, en el consumo energético, te van a dar una serie de indicadores de referencia. Consumos de toneladas o consumos, por ejemplo, de kilovatios hora. Por ejemplo, cuando estemos hablando de los datos de cambio climático o de emisiones, tendremos que dar los datos de nuestro alcance 1, como os decía antes, mi propia compañía, alcance 2, aguas arriba, y alcance 3, aguas abajo. También, por ejemplo, tendremos que ver de los efectos de la biodiversidad. Todos aquellos que os dedicáis a tema más de, por ejemplo, el mundo de la agricultura o la ganadería, esto tiene un impacto muy grande y tú esto lo vives cada día. Para tu compañía será material, para otros no será material, no será relevante. ¿Qué tendremos que ver en la parte de empleados? Y yo creo que esto es muy importante. La directiva de la CSRD se conecta con otra directiva que la van a llamar la Directiva de Diligencia de Vida. Y esto es muy significativo. No sé si recordáis, pero hace 10 años se cayó un edificio en Bangladesh, que el edificio este que se llama el Rana Plaza. No sé si alguno recordáis aquello. Era un edificio que se cayó y ahí murieron 1.300 personas. ¿Por qué se cayó el edificio? Porque en ese edificio muchísimas empresas textiles empezaron a contratar, eran sus costureras y sus maquilas de producción. En ese edificio, que tenía unos techos como esto, lo que hicieron fue poner como literas. Y entonces, en una misma planta, en vez de caber 100 personas, cabían 200 personas. Conclusión, 7 plantas, que realmente no eran 7, eran 14, y aquello se empezó a agrietar y se cayó, pum, y murieron 1.300 personas. A día de hoy, 10 años después, todavía no se han pagado las indemnizaciones y a día de hoy, 10 años después, todavía siguen negociando parte de las indemnizaciones y cómo están atendiendo a todas aquellas personas que sufrieron aquello. Esto fue un escándalo en lo que se llama la cadena de suministro, esto que históricamente se llamó los derechos humanos en la cadena de suministro. A eso va dirigida la Directiva de Diligencia de Vida. Conclusión, la complejidad que se va a introducir es interesante porque ya los directores de recursos humanos, no sé si por aquí alguno de vosotros dirige la función de recursos humanos, históricamente hemos hablado de mi perímetro jurídico, mi compañía y mis filiales. Ahora ya no. Tienes que hablar de mi perímetro jurídico, mi compañía, mis filiales, y tienes que hablar de mi cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo. ¿Cómo garantizo X cosas? Y la directiva de la Unión Europea está estableciendo, entre otras cosas, unos criterios de multa nada despreciables. Esto todavía no está aprobado. Algunos piensan que se aprobará en este último tramo de mandato de von der Leyen, otros piensan que se irá para después. Lo que todo el mundo tiene claro es que se va a aprobar. Lo que todavía no tenemos claro es si va a ser este año o va a ser el siguiente. Pero lo que tenemos claro es que esto va a salir. Esto va a cambiar mucho esa parte, como veis aquí, de lo que sería mi cadena de valor. Y luego la parte de gobernanza, como veis, pues bueno, aparecen una serie de cosas, entre otros, por ejemplo, los periodos de pago. Periodos de pago de 30, 60, 90 días, 120 días, etc. Hay muchas compañías que están pagando a 280 días y no están repercutiendo en los costes financieros que se suponen, como con lo que todo eso supone. Bueno, esto es lo que nos van a pedir. Y al final, interesante, ¿qué nos piden de cada uno de los estándares? Que para mí esto es lo más interesante. Nos piden 4 cosas. Primero, ¿cómo estamos gobernando esa materia?
¿Qué ha pasado con los escándalos de los últimos 25 años? Esos escándalos se han producido porque había una serie de riesgos dentro de las compañías que, como suelo yo decir, eran riesgos de familia disfuncional. Quiero decir, no tenían padre, no tenían madre, no tenían nadie que se ocupase de ellos. Nadie se ocupaba de ese riesgo. Conclusión, como nadie se ocupaba de aquello y esto estaba repartido entre 5 en las compañías, aquello generó muchísimos agujeros. Te piden, para los aspectos climáticos, ¿cuál es tu modelo de gobernanza? ¿Qué te implica? ¿Qué responsabilidad tiene el Consejo? ¿Qué responsabilidad tiene el Comité de Dirección? ¿Y qué responsabilidad tienen las diferentes unidades funcionales? Si os paráis a pensar, muchas de estas iniciativas impactan en muchas áreas de la organización. Primero, gobernanza. Segunda cosa, estrategia. Si usted hoy está aquí y mañana quiere pasar aquí, ¿qué va a hacer? Dígame en concreto qué va a hacer. Y esto tendrás que reportarlo. Tercera cosa, ¿qué te piden? Gestión de impactos, riesgos y oportunidades. ¿Cuál es el impacto que genera? Identifícame los riesgos y, si es posible, cuantifícamelos e identifícame las oportunidades y, si es posible, cuantifícamelas. Por ejemplo, todo el negocio que surge en torno a la captura de carbono es un enorme negocio financiero. Conclusión, tendremos que ver qué supone. Cuarta cosa, objetivos y métricas. Retrátate. Año 24, mi objetivo es este. Año 25, mi objetivo es este. Año 26, mi objetivo es este. Pararos a pensar que si detrás de todo esto lo que hay es una equiparación de la información no financiera a la financiera, de repente se hace una pregunta: ¿por qué le pides más a la información de sostenibilidad que a la información financiera? A la información financiera no le pides que se retrate con los objetivos de los próximos 3 años, no se lo pides. Sin embargo, a la no financiera sí. Ahí hay un debate nada despreciable. ¿Y qué te dicen? Si lo que estamos intentando es construir un modelo de crecimiento basado en el largo plazo, o enseño el largo plazo, o no me vale el corto plazo. Conclusión, algunos estamos pensando que en los próximos años la información no financiera se va a comer en relevancia a la información financiera. Esto opinamos algunos, otros opinan otra cosa. Bueno, ¿por qué es más que un simple modelo de reporte? Y con esto termino. Mirad, hay 2 motivos. Primer motivo, porque, como os decía, Europa decidió liderar la transformación hacia una economía sostenible. Y Europa se planteó un objetivo, y el objetivo, a través del Pacto Verde de la Unión Europea y a través de a partir de la Ley Europea del Clima, se traduce en una cosa, 2 cosas. Uno, para el 55 tenemos que reducir un 30% de nuestras emisiones. La Ley Española de Cambio Climático está también en esa línea. Pero te dicen más adelante que en el 50 tenemos que ser net zero. La diferencia entre ser neutro en carbono y ser net zero, ¿alguien se la sabe? Neutro en carbono es emisiones de carbono. Net zero es que tomo todas las emisiones que generan gases de efecto invernadero. El carbono genera el 80%, pero hay otros gases, entre otros los que sacan los aires acondicionados, que generan otros pocos, los metanos generan otro poco. Es decir, en el 50 ningún gas de efecto invernadero. Claro, esto es el gran debate que se está viendo en las COPs. Han llegado muchos países con compromisos concretos. Hay otros países que en su momento Donald Trump se salió del Acuerdo de París, se salió de esto, Biden ha vuelto, los chinos se salieron, los chinos han entrado, pero en esto es lo que tenemos ahora. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Bueno, pues este es el debate. Pero lo interesante de esto es que esto no es un wishful thinking, esto está metido en el ordenamiento jurídico europeo y está metido, en el caso español, en la Ley del Cambio Climático. Y lo más importante, si tenemos que definir para cada indicador la gobernanza, la estrategia, los riesgos, oportunidades e impactos, y en última instancia las métricas, si os paráis a pensar, esto tiene un impacto claramente en la gestión. Es decir, no va de hacer un checklist del cumplimiento, va de retratarse. Oiga, voy a adelgazar 10 kilos en los próximos 2 años. Pues tendrás que hacer algo. Voy a correr tanto, no voy a correr tanto, me voy a dejar de comer esto, voy a entrenar y voy haciendo, pues esto es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Mirad, esto es una cosa que, es un poco el modelo de transformación que está planteando Iguay, pero fijaros, si nos piden que cambiemos nuestra estrategia, ¿qué tendremos que hacer? Es definir estrategia a corto y a largo plazo. Tendremos, de alguna forma, que ver también cuáles son los elementos de estrategia que tengamos que cambiar. Fijaros cómo afecta. Todas las compañías que están en el mundo de la movilidad, por ejemplo, los que están haciendo coches, han pasado de coches de gasolina o de gasoil
a coches eléctricos o coches de otro tipo de combustibles. Mirad el impacto que esto nos tiene en las fábricas. Mirad las compañías energéticas. Las compañías energéticas están desplazando la producción de fósiles hacia la producción de los hidrógeno verde. Esto tiene que cambiar radicalmente su modelo de negocio, su modelo de fabricación. Y tendremos que definirlo. ¿Qué más tendremos que definir? Gobernanza. Tendremos que tener sistemas de control interno en la información financiera para asegurar los indicadores. Pero paraos a pensar una cosa. Hoy tenemos en todo el mundo de la información financiera sistemas y procedimientos que al que firma las cuentas le da paz y confort. Sé que ese dato es cierto. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántos tienen confort de que el dato de emisiones es bueno? Pues hombre, tú firmas y te tiembla la mano. Si vamos a auditoría en el 28, la mano no te puede temblar. Sistemas, datos, recogida de los datos, trazabilidad de la información, aseguramiento de la información. Como veis, nada despreciable. Y esto, al final, la Comisión de Auditoría del Consejo tiene rol, porque tiene una responsabilidad idéntica en la información financiera y la no financiera. ¿Qué hay que hacer? Habrá que identificar los impactos en todo aquello que es gestión de impactos, riesgos y oportunidades. Habrá que identificar el impacto financiero, los riesgos y las oportunidades. Tendremos que ver contra quién y con quién contraemos esos riesgos y tendremos que monitorizar la evolución. Y en última instancia, métricas y objetivos. Oye, ¿cuánto vas a hacer de cada cosa? Si os paráis a pensar, no va de un checklist, va de un retrato en el que tienes que demostrar cada cierto tiempo tu performance. Termino, en resumen. 1. Estamos asistiendo, yo diría que desde el año 99 claramente con GREI y nítidamente en el ordenamiento jurídico después del 14, a una equiparación de la información no financiera a la información financiera. Ojo, en todo el mundo. Podríamos decir en todo el mundo desarrollado. Pero es verdad que lo tenemos en Europa, lo tenemos en Estados Unidos y lo tenemos a través del IFRS, que es el Instituto Global de Normas Contables, que ha hecho un capítulo específico de normas de sostenibilidad. 2. Los aspectos no financieros han demostrado tener enormes impactos financieros. Podríamos sumar cuánto ha costado a los accionistas, cuánto ha costado a los inversores, cuánto ha costado a los probadores y cuánto ha costado a los empleados todos los escándalos, por decirlo de alguna forma, que antes he supuesto, que muchos de ellos tienen gorro ambiental, gorro social y gorro de gobernanza. 3. En el caso de la UE, la directiva de la CSRD y los estándares europeos de sostenibilidad, que se han aprobado el 31 de julio, van a marcar qué entendemos por sostenibilidad. Entendemos doble clic en la E, doble clic en la S, doble clic en la G y luego una serie de elementos transversales. Luego ya, es que yo creo que la sostenibilidad es, pues mira, no, esto es lo que te dicen, ya está, no creas mucho, me parece bien que creas, pero otra cosa. 4. Y esto no es solo cuestión de reporte, va a tener implicaciones en la gestión y la cultura de las compañías, porque habrá que retratarse en gobernanza, en estrategia, en impactos, riesgos, oportunidades y métricas. Esto es lo que tenemos. Dicho todo esto, una última recomendación. Mira, el otro día fui a un think tank empresarial importante, muy importante de este país, entonces entramos en la sala y me dice un señor, antes de que empieces, yo no creo en la sostenibilidad. Yo dije, igual que ya desde el 2005 cuando eras comunista, no me dijo lo de comunista, pero bueno. Y entonces ya le digo, mira, uno puede creer en lo que quiera creer, ¿vale? Pero es que en esto ya no te toca creer, te toca básicamente cumplir la ley que tienes. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Pues mira, tanto como me gusta a mí, más o menos pagar impuestos, poco. Prefiero pagar menos que más, pero lo cierto es que ese es el estándar regulatorio. En consecuencia, esto no va de creer o no creer. Esto, como dicen ahora, es una pantalla pasada, ¿vale? 2. Esto va de estar preparado a las nuevas exigencias regulatorias, que creo que siguen siendo crecientes. 3. Va de gestionar riesgos asociados a la información no financiera y básicamente a los objetivos de descarbonización, porque los impactos, insisto, no financieros tienen enormes agujeros financieros. 3. Va de aprovechar todas las oportunidades de este nuevo modelo, igual que pasó con la digitalización, ¿vale? Y creo que al final hay que preparar a la organización para hacer una transformación cultural de primera magnitud. Si somos capaces de hacer esto, creo que vamos a estar trabajando por mejores compañías que pongan foco en 2 cosas, en cuánto dinero ganan y 2, y lo más importante, en cómo ganan el dinero. No todo vale. Y el no todo vale está puesto con estos límites que estamos hablando. Cierro con esta otra anécdota. Al poco de empezar a trabajar en esto, yo me acuerdo que me fui, yo llevo trabajando en esto del año, más o menos el año 95, 96, me fui a ver a uno de los jefes que tuve.
Y le dije, mira, mi trabajo es ponerte líneas rojas a la hora de ganar dinero, no todo vale. Y me mira muy serio y me dice, yo no quiero líneas rojas. Digo, bueno, naranjas. Que no quiero líneas naranjas. Bueno, pues amarillas. Que no quiero líneas. Hasta que saltaron 3 escándalos y dijo, necesito líneas. Empezamos todos con códigos éticos, empezamos todos con riesgo reputacional. Todo eso ha sido subsumido hoy por la regulación. Y yo creo que eso es una buena noticia. No todo vale. Ya está, esto es lo que os quería cantar. Daros las gracias y creo que me he ajustado el tiempo. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, aunque está ahí dentro, no sé si me va a escuchar, porque, como él ha dicho, con este tsunami de regulación que nos viene, qué fácil lo ha contado, ¿no? O sea, me ha quedado bastante más claro que cuando me leo toda la normativa yo por mi cuenta, nos llegan informaciones de prensa, de consultoras y demás, y creo que nos ha dejado como, ¿no?, una foto, casi una radiografía de lo que viene, creo que la suerte que tenemos aquí en Navarra, porque sí que estamos trabajando en materia de ESG y en sostenibilidad cada vez más, pero creo que tenemos que meter una marchita más. Ahora ya empieza a afectarnos a prácticamente todos, no solo a grandes empresas y empresas cotizadas, sino que, como ha dicho él, esa cadena de valor o esa cadena de suministro que tenemos tan en la cabeza implica que todos los proveedores y stakeholders se van a ver afectados en mayor o menor medida de este tsunami regulatorio, ¿no?, que nos ha contado. Tenemos una mesa redonda. Estoy viendo a ver si a Arantxa le ponen ya su diadema. Pero bueno, empezamos ya con una mesa redonda en la que lo que vamos a abordar ahora es el papel de las empresas en la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Si Alberto nos ha estado comentando ese reporting financiero y no financiero y cómo se van a terminar de hacer amigos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ahora toca también desgranar un poco ese concepto de cumplir los ODS en el día a día de nuestras empresas. Vamos a compartir cómo pueden integrar la sostenibilidad en sus operaciones, las empresas, cómo pueden generar un impacto positivo en las comunidades y en el medio ambiente, y cómo pueden contribuir a la creación de un mundo más equitativo y más inclusivo. En un mundo donde las empresas al final son el core de la economía y también desarrollan un papel muy importante en la vida de las personas, su compromiso con los ODS al final también se ha convertido en una pieza fundamental, ¿no?, de este rompecabezas. Ya hemos superado el ecuador del plazo que se había marcado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y no es por ser pesimista, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Parece que no vamos a llegar a cumplir estos objetivos que nos habían marcado y que pretendían que para el 2030 ya estuvieran conseguidos por todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo sigo pensando en las empresas, en todos vosotros. Como agentes del cambio de primer nivel que sois, tenemos que continuar trabajando en la misma línea en la que lo venimos haciendo, sin quedarnos ahí en el banquillo ni coger un poco de resuello. No, tenemos que seguir una marchita más, como he dicho antes, y tratemos de integrar esos objetivos en nuestra estrategia, encontrar objetivos nuevos y tener una operativa diaria muy marcada por los ODS. Pues para hablar de todo esto, y así yo ya me callo y a los importantes les dejamos que nos cuenten sus experiencias, tenemos, por un lado, a mi izquierda y al final, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Cristina Lecumberri, directora de Relaciones Institucionales y también directora de Comunicación Corporativa y responsable de RSC de Congelados de Navarra. Poquísimo, ¿eh? Primera empresa alimentaria también, Congelados de Navarra, española en certificar la alineación de sus sistemas de gestión RSC
con los ODS, que es una certificación emitida por Bureau Veritas y que además habéis vuelto a renovar ahora en este pasado mes de junio, ¿verdad? Pues buenos días. Buenos días, Marta. Como casi abrumadora, ¿no? Fenomenal. Yo es que casi ya no sé ni qué decir, porque a mí quien me ha dejado abrumada ha sido Alberto, porque justo por lo que tú decías, Marta, lo ha explicado también y tan clarito, que veo los tiempos y me parece imposible ya, ¿no? Hablamos del 25, del 28, bueno, un buen susto, sí. Bueno, vamos a tomarlo como positivo, a ver si con esta claridad que nos ha aportado se nos ocurren cosas, ¿no? Y claro, podemos ponernos a currar. Por otro lado, Montse, al lado de Cristina, ¿qué tal? Consultora senior en Economía Circular y Sostenibilidad en AIN. Montse cuenta con una experiencia dilatada de más de 20 años en el apoyo a las empresas en materia de sostenibilidad, trabajando tanto en el diseño de metodologías como en la implementación de estrategias y hojas de ruta, ¿no?, de sostenibilidad y economía circular en empresas y organizaciones de diversa índole. Pues muy buenos días, Montse. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También participa Enrique Morgades, reciente incorporación en Biplanet. Es ingeniero industrial en la Universidad de Zaragoza y PDD por IES. Como decía, se acaba de incorporar hace poquito en Biplanet, que yo creo que todos conocemos Biplanet, pero bueno, como es el ejemplo de economía circular, lo voy a decir. Empresa centrada en desarrollar proyectos tecnológicos que contribuyan al éxito de la implantación del almacenamiento sostenible en energía y energías renovables, utilizando baterías desechables de vehículo eléctrico. Ahí es nada. Ahí estamos. Buen reto, ¿eh? Sí. Y por último, Arantxa, omnipresente hoy. Arantxa Maquirriain, directora de Recursos Humanos y Calidad de Conor Bikes y miembro también de la Junta de la Asociación Enredarse. Voy a decir textualmente lo que me ha puesto ella y cómo se define, porque me parece maravilloso, porque haces un apogeo de marca brutal. Nos cuenta que es encargada del habituallamiento de la organización. Forma parte de un equipo cuya máxima responde al propósito organizacional mejorar tu vida pedaleando. Contribuyen a la sociedad con su trabajo ofreciendo salud, deporte, movilidad sostenible, respeto por las personas y el medio ambiente, sin olvidarse de disfrutar de lo que más les gusta, que es montar en bicicleta. Pues muy buenos días, ¿cómo estás, Arantxa? Buenos días, gracias. Pues millones de gracias a los cuatro por estar aquí, por compartir con nosotros este rato para debatir, para compartir ideas, para ser un poco espejo también de otras empresas que ya están con ganas de tirarse a la piscina a la sostenibilidad, pero aún no saben si el agua está fría o está caliente, ¿no? Es un lujo también que tengamos aquí sentadas 4 empresas que son punteras en materia de sostenibilidad, que lo tenéis súper integrado en vuestro ADN, como digo yo, y que con trabajo y constancia habéis implantado la materia ESG dentro de vuestras plantillas y en vuestra operativa diaria a nivel estratégico. Si queréis, empezamos con primera ronda de preguntas. Cristina, vamos a empezar contigo, si te parece. Vale. Ya hemos comentado que Congelados de Navarra fue la primera empresa alimentaria en conseguir la certificación Sistema de Gestión de la RSC alineado con los ODS. Y eso entiendo que ha sido trabajo sin parar y lo que me gustaría saber es ¿cuáles son las principales razones que le llevaron a Congelados de Navarra a meterse en este lío de la sostenibilidad, ¿no? A implantar un plan de sostenibilidad? Vale, bueno, lo primero quería agradecer a CEN y a todo su equipo que haya organizado esta jornada para celebrar el 8º aniversario de los ODS, que creo que aporta mucha visibilidad, por supuesto, al tejido empresarial y a la sociedad en general, y también agradecer el que me hayáis invitado a esta mesa para compartir con amigos ya y grandes colegas y compartir experiencias, ¿no? ¿Qué nos llevó? Pues bueno, realmente la sostenibilidad, yo comparto lo que decía ya Carlos o Alberto, se habla tanto que está excesivamente manido el término, ¿no? Pero independientemente de lo que es la palabra, el concepto y toda su dimensión medioambiental, social y económica es algo inherente al sector agroalimentario y, por supuesto, a Congelados de Navarra. La sostenibilidad realmente forma parte del ADN de nuestra empresa desde siempre y del sector, Y
por derivada, todos los ODS, que son un avance en todos los temas de sostenibilidad, pues también lo son, ¿no? Entonces, nosotros veníamos trabajando, bueno, la empresa ha cumplido este año 25 años y venía trabajando en muchos aspectos. Pero sí que vimos que había llegado el momento, hace 2 o 3 años, de visualizar, ¿no? De visualizar lo que se estaba haciendo, tanto a nivel interno, porque curiosamente luego sorprende mucho a los propios empleados cómo estamos haciendo cosas que se llevan haciendo años, como a nivel de nuestro entorno, ¿no? Externamente. Nos fuimos acercando un poquito a los ODS, conociéndoles mejor. Ahí Alberto tuvo una función importante porque una persona de esta casa me puso en contacto con él hace 2 años y pico. Y bueno, pues tuve la suerte de tener una clase magistral por Teams en aquel momento. Y bueno, fue un poco el aliciente de decir, oye, pues igual podemos darle una vuelta, ¿no? Reestructurar lo que teníamos, nuestra estrategia de sostenibilidad, estructurarla de otra forma. Y los ODS, pues nos pareció que encajaba perfectamente porque nuestra actividad tenía un foco muy claro en los 3 ámbitos. Los ODS cubren perfectamente las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Nos permitía poner en valor lo que ya veníamos haciendo y marcarnos también unas metas para seguir avanzando. En ese sentido es cuando empezamos a trabajar, trabajamos muy intensamente para llegar a pensar en certificarnos. Vimos que había una certificación, como bien decías, de Bureau Veritas, que certificaba que un sistema de gestión de responsabilidad social corporativa estaba alineado con los ODS. Muy intenso, un periodo muy intenso, pero lo conseguimos ya el año pasado, siendo la primera empresa, y este año hemos renovado. Pero bueno, esto somos muy conscientes que no era más que el punto de partida, era reestructurar nuestra estrategia de sostenibilidad. Un punto de partida donde queda muchísimo desarrollo, bueno, y lo hemos visto hoy también, y lo que sí que hubo que hacer en el primer momento fue priorizar. Sabéis que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, a todo es muy difícil llegar. En el sector agroalimentario y en una empresa como la nuestra, realmente todos nos afectan. Se trata de ver qué tiene más impacto o dónde podemos actuar mejor desde la empresa, ¿no? Realmente, como os digo, todos de alguna u otra forma, quitando el de agua submarina y porque no incluye el agua de pozo, todo lo demás tiene algún impacto y podemos actuar sobre ello. Pero bueno, es cierto que priorizamos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues el primer año lanzamos una encuesta. Nosotros tenemos esos stakeholders que decías, o grupos de interés, los tenemos bien definidos. Lo primero son nuestros empleados, luego son los clientes, los proveedores, la sociedad, que incluye toda administración, instituciones, asociaciones con las que nos relacionamos y el accionista en nuestro caso, ¿no? Entonces hicimos una encuesta para ver qué eran los puntos que más les preocupaban, dónde veían que podíamos tener un efecto. El segundo año ya incorporamos a otro nivel de stakeholders, a clientes, a proveedores, una selección de ellos, asociaciones, para hacerlo. Con eso obtuvimos una matriz que se llama de materialidad, que es donde vemos un poco la relevancia o el impacto que podemos tener de ODS. Y bueno, al final nos hemos quedado con 11, que siguen siendo muchos, pero ciertamente están muy, muy interrelacionados, ¿no? Y ahí estamos trabajando y toda la estrategia necesita un plan de acción. Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos nuestro plan de acción, un plan de acción donde tienes, hemos definido en 10 ejes estratégicos, 5 medioambientales, 3 sociales y 2 de gobernanza. Cada eje estratégico tiene unas acciones, cada acción vemos que tiene un impacto directo en un ODS, paralelo en otros, o sea, de menor nivel en otros ODS, están definidos. Se han marcado unos KPIs, unos indicadores. También tiene una responsabilidad de un determinado departamento, otros que colaboramos con ese departamento de alguna manera. Y bueno, se han marcado unos plazos y un seguimiento, un seguimiento semestral. Y en eso estamos. Poquísimo trabajo, por lo que veo. Bueno, ahora no vale repetirse con lo que ha dicho Cristina, porque nos ha hecho otra radiografía de qué es lo que hay que hacer en la empresa, ¿vale? Monse, como hemos dicho, consultora senior en Economía Circular y Sostenibilidad de AIN. ¿Cuáles son los ODS específicos en AIN que os habéis propuesto cumplir y cómo los incorporáis en la estrategia empresarial? Porque estáis hartos de analizar ODS de otras empresas para ayudarles en su estrategia a ser más sostenibles, pero me interesa más dentro, ¿no? En vuestra propia casa. Bueno, nosotros en nuestra propia casa, claro, en nuestro caso 60 años de trabajo con empresas, asesorando a empresas y ayudando a empresas a su desarrollo, ¿no? En general.
y, lógicamente, desde hace ya unos cuantos años al desarrollo sostenible de forma concreta, ¿no? Entonces, nosotros ya en nuestras últimas memorias, por ejemplo, hemos ido incluyendo dentro la vinculación que tiene nuestra propia estrategia de desarrollo con los ODS y cómo aportamos. Y luego cómo aportamos en todos los servicios que ofrecemos al desarrollo de los ODS de nuestras empresas clientes, ¿no? De nuestros proyectos, por ejemplo, ¿no? Y, no sé, creo que es interesante pues, que echéis un ojo, que está la memoria en la web, para que veáis un poco cómo se concreta, ¿no? Porque lo que pasa es que los ODS, ¿no? Con esos objetivos tan generales, luego el trabajo que hemos hecho es bajar a la concreción de proyectos, servicios concretos que nosotros ofrecemos normalmente de forma normal y que cada vez, lógicamente, las empresas van solicitando más para sus propios compromisos hacia la sostenibilidad y cómo eso va aportando y cómo se concreta realmente, ¿no? Aquí, bueno, hay muchas cosas que decir. Yo sé que vamos a tener más tiempo, ¿no? Pero me gustaría, sobre todo, incidir en que todo lo que ha estado explicando Alberto, todos los retos que tienen todas las empresas, las grandes, las pequeñas, como ya hemos visto, en realidad es una transición. O sea, que nosotros también desde AIN lo que queremos aclarar a las empresas es ayudarles a ir poco a poco sacando todo ese jaleo que hay, tirando de los hilos prioritarios para las empresas para ir avanzando paso a paso, ¿no? Y sobre todo también decir que hoy por hoy es importante todas estas obligaciones que tienen, que vienen derivadas de la Comisión Europea, de las políticas europeas, del Pacto Verde, que va totalmente acompañado de un paquete que es la financiación sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes unas obligaciones de informar, unas obligaciones de avanzar en la sostenibilidad a nivel de gestión, pero que también en paralelo Europa orienta sus fondos, no solo los públicos, sino también los privados, a financiar esa transición en las empresas, ¿no? Y para nosotros es muy importante decir a las empresas, tenéis todo esto, viene todo esto, os ayudamos a trabajarlo poco a poco con vuestras prioridades, pero tener en cuenta que hay un apoyo paralelo, que las empresas que puedan demostrar que trabajan hacia la sostenibilidad, si son sostenibles ahora, genial, y pueden demostrarlo de forma objetiva, pero si van a estar trabajando, pues que les ayudamos el acceso a financiación de ayudas, por ejemplo, va a estar y está ya totalmente vinculado a que tu desarrollo en la empresa y esa ayuda que te viene pueda demostrar que no causa perjuicio significativo a los objetivos medioambientales, que son los 6, que también, cuando hagas una memoria de sostenibilidad, son sobre los 6 ambientales que tienes que reportar. Entonces, está todo vinculado. Es muchísimo contenido. Nosotros, como organización que ofrece servicios, plasmamos, intentamos descifrar a las empresas nuestros servicios, la vinculación que tienen con la sostenibilidad y los ODS, pero luego el apoyo que hacemos es en el día a día en todos nuestros servicios, desde la I+D+I al acompañamiento de implementación de acciones concretas, de la mano de la nueva normativa, de lo que se considera objetivamente como sostenible, que todo el reglamento de taxonomía, Alberto no ha entrado, pero claro, ahí es que ya no podemos decir, y también es muy importante, es que ya, y se ha dicho, sostenibilidad es todo sostenible. No, ahora ya por normativa solo se podrá declarar como sostenible o medioambientalmente sostenible lo que cumpla con unos criterios técnicos. Entonces también el cambio de normativa sobre lo que puedes marcar como sostenible y lo que no, cómo puedes etiquetar tus productos, que también está encima de la mesa. Pues todo eso hay que ir trabajándolo con cosas concretas y con demostración técnica de que eso es así. Es un poco complejo, muy complejo, pero bueno, que es un camino, es una transición y que organizaciones como la nuestra queremos acompañar a la empresa para que no se pierda. Bien que les digas que es una transición y no me los asustes con todo el trabajazo que viene por delante. Enrique, pues un poco Biplanet igual a segunda vida de baterías de coches, igual a economía circular. Es que tenemos un ejemplo clarísimo aquí de ODS/materia ESG en estado puro. ¿A qué retos os enfrentasteis vosotros a la hora de iniciar el proceso de implantación en materia ESG en vuestra empresa? Bueno, yo lo primero agradecer a todos los asistentes, agradeceros a vosotros la invitación y poder estar aquí. También agradecido porque llevamos 1 hora y 10 de jornada y he aprendido una auténtica barbaridad, lo cual eso siempre me congratula. Y bueno, pues espero poder aportaros al menos la visión que tenemos en Biplanet que os pueda ser de ayuda, ¿no? Yo creo que nuestra empresa parte con la ventaja de que nace hace poco
y nace resolviendo o intentando resolver un problema que es intrínseco de lo que estamos hablando en esta jornada de hoy, ¿no? Es economía circular porque parte de, bueno, pues de intentar resolver un problema que existe, o que, bueno, más que existe, está empezando a existir en la sociedad, que es cómo, bueno, pues terminamos de cerrar el círculo de la movilidad sostenible, sobre todo en el ámbito de los vehículos eléctricos, ¿no? Que, bueno, pues es algo en lo que está empezando. Y eso yo creo que nos da un punto de ventaja al ser empresa joven y empresa que nace ya con ese propósito. No obstante, eso no es todo y hay que ir mucho más allá, ¿no? Hablando un poco porque yo me he incorporado recientemente a la compañía, como bien decías, y bueno, pues ha sido un ejercicio de intentar impregnarme lo máximo posible de lo que estamos haciendo y os voy a intentar dar algunas pinceladas. Lo que más nos está costando, yo creo que lo que más cuesta para este proceso, yo creo que Cristina lo ha dicho muy bien, y es la cantidad de trabajo que supone, así para empezar a hablar, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio de conciencia de que hay que incorporar a toda la planadera, bueno, a toda la compañía y digamos, a todas las unidades de negocio o a todos los departamentos de una compañía para que esto sea algo que sea sensible, que se note, palpable y que tenga un sentido de empresa, ¿no? Entonces, te diría que el primer reto al que nosotros nos hemos enfrentado es incorporar, a pesar de ser pequeñitos, o dedicar los recursos suficientes como para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es el desarrollo de la estrategia ESG 2023-2026. Está muy alineado con lo que han comentado mis compañeras en la reunión, o sea, en la mesa, y digamos que pivota sobre 4 pilares, ¿no? El primer pilar es la ética, el segundo pilar es medio ambiente, el tercer pilar es personas, muy comprometidos con ello en Biplanet, y el cuarto pilar son los grupos de interés, ¿no? Que es todo aquello que nos influye o a lo que nosotros influimos en Biplanet. Y simplemente destacar un par de cosas, ¿no? Esta estrategia, y luego lo comentaré, nos está llevando a una serie de métricas que después intentaré ya matizar o detallar, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo importante por tener en cartera dos elementos que nos parecen diferenciales, ¿no? El primero es que somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, ¿vale? Que bueno, pues hasta ahora era algo voluntario y que bueno, pues se incorpora a nuestra cartera como algo interesante para demostrar nuestro compromiso con toda esta corriente de sostenibilidad en la que estamos convencidos, ¿no? Y el segundo, que yo desconocía, pero bueno, me comentaron el otro día y también me pareció muy interesante y que es algo que tenéis aquí en la Comunidad de Navarra, y es que tenemos el sello de la metodología Innovarse desde el año 2021 y es un sello que nosotros, pues un poco en la línea de lo que comentaba Cristina, vamos renovando y también te obliga de alguna forma a la mejora continua, ¿vale? Y asegurar que todas las acciones que realices están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con una política socialmente responsable, ¿no? Así que, bueno, pues la ventaja, como os decía, por daros dos mensajes. Primero, a pesar de ser una empresa de reciente creación, estamos convencidos de ello porque nacemos de una problemática nueva que está relacionada con economía circular y estamos pues haciendo nuestros mejores esfuerzos para asegurar que pues nuestra política ESG y todas las acciones que realizamos están alineadas con lo que tiene que ser. De todas formas, Alberto, me has dejado completamente noqueado y creo que lo que estamos haciendo, que me he intentado estudiar estos días, es poco y me va a tocar llegar ahora a casa, a la puerta, llamar y decir, joder, nos queda tela por delante, lo cual son también grandísimas noticias, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Muchas gracias. Arantxa, recursos humanos, cambiar la mente de los empleados y su forma de trabajar. ¿Cómo los involucras? ¿Cómo consigues involucrar a los empleados de Conor Bikes en la promoción y adopción de prácticas sostenibles dentro de la empresa? Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir siempre a la CEN y sobre todo de venir a aprender, ¿no? Porque la verdad que aquí mis compis pues hacen muchas cosas y muy bien. Y para empresas tan chiquititas como puede ser Conor Bikes, es importante darte un poco de visibilidad a las personas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hablamos de sostenibilidad que va a ser llevada a cabo no por empresas, por personas que conforman esas empresas, ¿no? Y esto es un cambio 360 grados.
Esto implica tener que formarnos, tener que cambiar el chip, tener que salir de la zona de confort y hacer cosas que antes no las teníamos analizadas o no las teníamos encajadas, pero que día a día impactan, ¿no?, en lo que tenemos que hacer. El secreto, en mi caso, no es mío, es de mis compañeros. Nosotros trabajamos desde el 2019 el propósito empresarial y va muy alineado al protagonismo de las personas. ¿Qué tratamos de hacer, no? Que el propósito individual de cada uno de nosotros pueda ir en paralelo con el de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú formas parte de un proyecto es mucho más fácil llevar a la acción a la persona. ¿Por qué? Porque eres una persona que te sientes importante, cuentan contigo, te preguntan y eres escuchado. No solo eres escuchado, sino que aquello que propones se tiene en cuenta y en muchas ocasiones se ve, ¿no?, en hechos tangibles. Para nosotros la persona es fundamental y el trabajo del propósito es un ejercicio de sostenibilidad también, ¿no? Creo que también tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto que sostenibilidad igual a verde, no, sostenibilidad a muchas otras cosas. Si todos a priori nos estamos asustando con todo lo que hay que hacer, como pyme, imaginaros, o sea, ¿no? Esto es tremendo. Nosotros, aparte de que necesitamos formación y sí que es importante el tema de consultoría en empresa, yo creo en cualquier tipo de empresa, ¿no?, pero en la pequeña todavía más, internamente lo que intentamos es mucha comunicación transversal para que todos empezamos a tener interiorizado qué es esto de sostenibilidad porque formamos parte de ella y lo que hacemos a través del propósito es preguntar, el don de la palabra, ¿no? De la pregunta. Cuando tú tiras de esas personas y empoderas esa figura y la haces partícipe en el día a día y sobre todo, y lo más importante para nosotros es sentir que lo que haces es importante, porque desde ese momento sabes que tu impacto puede ser o bien positivo o bien negativo. Entonces, cuesta muy poco, si tú te sientes importante, tirar hacia el lado positivo, ¿no? ¿Esto qué hace? Bueno, pues que en todas las acciones que podamos desplegar, las personas voluntariamente participen. ¿Y esto qué hace? Que primero te sientes mejor, te sientes parte de un proyecto. Entonces, es mucho... tirar de esa voluntariedad es más fácil. Es un trabajo que a veces la gente me oye hablar y dice, ¿eso el propósito qué es? ¿No? Es como un cuento chino. Pues no, yo creo que se puede traducir no solo en acciones de sostenibilidad, sino en una buena gestión de personas que conlleva todo lo demás, ¿no? Cohesión de equipos, clima laboral, sobre todo propuestas para ser mejores, ¿no? Es con lo que más me quedo en ese departamento. Tenemos propuestas desde pequeñas propuestas que tienen que ver con lo que nosotros hemos definido con ejes estratégicos, que los has dicho en la presentación, y que tienen que estar alineados con esos ejes, porque si no, trabajar desde el propósito significa hacer público tu ADN y ser fiel a eso, también en tus acciones sostenibles, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 a nosotros nos ha servido para, como decías, Enrique, que tus líneas estratégicas puedan tener como referencia esos objetivos de desarrollo sostenible y también es más fácil interiorizarlo, ¿no?, nosotros desde ese mundo individual. Cada uno de nosotros lo vemos de manera diferente. Para unos aportamos deportes, para otro aportamos salud, para otro ese compromiso con las personas, ¿no? Y tenemos unos objetivos transversales, 5 podríamos decir. Al final, como dices, Cristina, siempre hay unos principales y unos secundarios que vas trabajando, ¿no? En nuestro caso son el 3, el 4, el 8, el 11 y el 17, importante para una pyme, por supuesto, las alianzas. Nuestros impactos no van a ser visibles si vamos en solitario. Y aquí es también un tender puentes, ¿no?, entre nosotros. Hay que sumar. Hoy he estado en una charla en la que decían las alianzas, el ODS 17 no suma, multiplica. Pues yo creo que es la fórmula a seguir. Primero, internamente hay que motivar desde casa, pero empoderando a la persona para luego poder salir fuera y decir, oye, ¿quieres ser mi amigo? Vamos juntos por el camino. Y básicamente cuento muy someramente así, muy rapidito, pero a nosotros es una fórmula que nos funciona. Todas las acciones que estamos desplegando, en función de estos 5 ejes, tiramos de plantilla y el nivel de participación es importante. Y bueno, al principio da un poco de apuro y cada vez somos más personas las que somos visibles contando lo que hacemos,
pero lo contamos desde el protagonismo. O sea, no contamos lo que unos terceros nos dicen, ¿no? Contamos lo que hacemos. No solo hay que serlo, sino que parecerlo. Y ese es el camino que estamos haciendo un poco nosotros. Muy bien. Me quedo de esta primera ronda con trabajo, con compromiso y con alianzas, ¿no? Creo que para intentar empezar a despegar en esta materia ESG, creo que son esos 3 puntos a tener en cuenta. Vuelvo contigo, Cristina. Un eje importante para el cumplimiento de los planes de sostenibilidad y de las medidas adoptadas es la medición, indicadores y demás. ¿Cómo os aseguráis vosotros en Congelados de Navarra que los estándares de gobernanza y de ética empresarial se cumplen? Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que la gobernanza empresarial, la gobernanza corporativa, pues bueno, es la base de la sostenibilidad social también y la base de la sostenibilidad, porque sin esa las otras dos no existirían, ni la medioambiental ni la social como empresa, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un liderazgo consciente, eso lo tenemos muy, muy claro, y también a nivel de equipo, y de esas alianzas, como bien decía Arantxa, que no solo es en empresas pequeñas, para nosotros son fundamentales a todos los niveles, con asociaciones, con instituciones, con la propia administración. Al final, con otras empresas vas buscando sinergias que ayuden a nuestro crecimiento, pero también al crecimiento del sector y, por consiguiente, bueno, pues a todo el entorno socioeconómico que tenemos al lado, ¿no? Siempre partiendo de unos valores, que son los valores que nos acompañan siempre en la compañía desde que se constituyó, los valores del emprendedor que la ha ido contagiando a todos los que formamos parte de Congelados de Navarra. Y de ese propósito, porque bueno, Arantxa trabaja el propósito, yo le voy escuchando siempre, estoy en un grupo con ella, pero vamos, me lleva mucha avanzadilla ahí. Pero sí que hemos conseguido definir el propósito, estamos en esa fase de lo difícil que es llegar a las 1.200 personas que somos y que lo interioricen, pero bueno, por lo menos está un poquito definido. Tenemos un código ético que, bueno, estaba desde siempre, ese código ético que por supuesto es de obligado cumplimiento para todos los que formamos parte de la organización y para todos con los que nos relacionamos, clientes, proveedores y todo. A raíz de nuevas normativas, porque la verdad es que yo me quejo mucho de las normativas porque son terribles y asustan y hay que trabajarlas, pero bueno, al final te van poniendo pautas y son puntos de mejora, ¿no? Con la entrada en vigor del nuevo sistema de información interno en junio de este año, bueno, pues nos hicimos un nuevo planteamiento. Había que revisar el código ético, que igual se había quedado, bueno, como decían antes, igual se quedó desde el 95 o desde el 2000 y pico, ¿no? Bueno, se ha hecho una revisión profunda de lo que es el código ético para nosotros y luego se ha revisado también todo el sistema de compliance. Se han definido de nuevo todas las políticas de prevención del delito, también el estatuto jurídico del administrador y de la alta dirección, se creó el comité de ética o se reformó, porque ya estaba, y claro, todo eso hay que medirlo, como bien decías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en ese nivel lo que hemos hecho ha sido, bueno, tenemos un mapa de riesgos definido, que igual que el plan estratégico va con unos KPIs más concretos, porque en el objetivo de reducir emisiones ahí tienes un KPI o de llegar a la autogobernanza o avanzar en autogobernanza energética, pues tienes un objetivo de un 20%. Aquí, más que eso, bueno, pues lo que se define es la política de prevención del delito. Imaginaros, bueno, pues la no corrupción o el no blanqueo de capitales, ¿no? Ver que si no se cumple o no se respeta, qué implicaciones puede tener para la empresa, qué riesgo tendría para la empresa, calificando los riesgos de alto, medio y bajo, y luego qué medidas vamos a tomar para prevenir. También asignando a un departamento responsable y, bueno, unos recursos, las medidas y también un control, porque si no tampoco funciona. Y ese es un poquito los puntos. Por un lado, en el otro plan tenemos lo que son KPIs más concretos y aquí toda esa parte de ética y de evolución corporativa. Y qué importante es medir, ¿no? Para saber, claro, lo que no se dónde mide parece que no existe. más. Sobre todo yo creo que si no mides no consigues avanzar y llega un momento que se te queda, bueno, pues estancado, ¿no? Ahí está. Montse, Mundo Pyme, Sí. que se viene grande. Entiendo que habéis identificado mejoras en la eficiencia de ahorro de costes y también quizá hayáis detectado algún resultado en la implantación de iniciativas, ¿no? De estas iniciativas de sostenibilidad, porque yo escucho mucho en muchos foros, ¿de verdad es rentable? ¿Me va a salir a mí rentable ser sostenible? ¿Me va a salir rentable
dedicarle tantas horas, tantos recursos y poner patas arriba a mi empresa y me va a dar algo o no? Pues sí, es que no queda otra, porque aunque la normativa de obligado cumplimiento viene para las grandes, lo que se ha comentado antes, ¿no? Al final, la perspectiva de cadena de valor pues arrastra a todas las pymes, y a todas las empresas que forman, ¿no? Para cada producto y su cadena de valor. Entonces, lo importante para las pymes, para nosotros, son varias líneas. Uno, que dividimos muchas veces las empresas o las pymes en dos grandes bloques, ¿no? Esas pymes que ya nacen en modelos de negocio que dan respuesta a sostenibilidad, digamos, a los criterios de sostenibilidad, ¿no? La movilidad sostenible, el almacenamiento energético, por ejemplo. Y entonces estas empresas lo que tienen que hacer es aprovechar al máximo su posicionamiento. Entonces, en el momento que ellos se dan cuenta, ya saben perfectamente lo que aportan, pero se dan cuenta que en realidad toda esta normativa, si la aprovechas en tu beneficio, te puede generar nuevos clientes y un posicionamiento frente a inversores que ahora ya el mercado financiero tiene la obligación de valorar, pues bueno, al final es para la pyme que esté en esta línea y que quiera ir avanzando, tiene que aprovecharse de todo lo que les viene a las grandes para posicionarse frente a competidores. O sea, para nosotros, para este tipo de pymes, es una diferencia competitiva increíble. Las que pueden ser catalogadas como sostenible, pero es un trabajo continuo. O sea, no te puedes quedar en... Yo tengo un modelo de negocio en la circularidad, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente lo es, pero insisto en lo de antes. Ya no puedes decir soy circular porque tengo un modelo de negocio que aprovecho el residuo de otro. No, es que tienes que demostrar que el cómo lo haces realmente cumple con criterios de sostenibilidad medioambiental, pero que también sociales. Entonces, claro, ya no puedes quedarte solo en mi modelo de negocio, es en teoría bueno y con eso vendo, sino que seguir trabajando en objetivizar todo eso. Y para las que no, pues claro, ahí es donde tenemos que decirle, ojo, que tú tienes unos clientes hasta día de hoy que pueden ser grandes, que no te lo están pidiendo, pero es que mañana mismo te pueden llegar la exigencia de tener esa información ya. Entonces, porque mucha de la normativa europea viene en forma de reglamento. El reglamento es, como Alberto ya ha dicho, entra en vigor y empieza a aplicarse, ¿no? Las leyes estas, entran en diciembre y en enero ya estás. Entonces, claro, muchas pymes dicen, nadie me lo está pidiendo y nosotros no hacemos más que decirle, pero es que igual te lo piden mañana para pasado, con suerte, ¿no? Entonces, claro, a toda pyme, digamos, convencional, que no tiene un control exhaustivo de cómo ellos pueden decir que aportan a la sostenibilidad o cómo la gestionan, pues hay que empezar a trabajar ya. Y no queda otra. No queda otra, pero hay que aprovecharse. Y también hay que aprovecharse de que hasta que las cosas no son obligatorias se cuentan con muchas ayudas para el camino, ¿no? Tema planes de igualdad, como un ejemplo sencillo, ¿no? Ha habido muchas ayudas para que las empresas trabajen en el plan de igualdad de forma voluntaria, ¿no? Claro, todo esto por ahora hay muchas cosas voluntarias. Cuando empiezan a ser obligatorias, pues tendrás que tenerlas ya cumpliéndolas, ¿no? Y el grado de exigencia es muy alto para las grandes y, por tanto, va a ser muy alto sobre la transferencia de información de la pyme a la grande de forma ágil, de forma digital, de forma que la gran empresa se pueda asegurar que sus cadenas de proveedores pues cumplen ya, porque si no el riesgo reputacional y otros riesgos financieros para ellos es muy grande. Sí. Con lo cual estamos todos en el mismo barco. Hay que trabajar. Vamos a aprovechar entonces esa brechita de voluntario primero para ir haciendo prueba-error y ver cómo conseguimos luego ya que sea obligatorio y vayamos rodando, ¿no? Enrique, uno de vuestros objetivos de desarrollo sostenible que tenéis marcados como check y cumplido, el número 5 de igualdad de género. ¿Cuál es la importancia para ti de ese ODS o por qué lo elegisteis vosotros en Biplanet y cómo lo abordáis desde la empresa? A ver, como comentaba en nuestra estrategia ESG, el tema de personas es central, ¿no? Y coincido con lo que comentaba antes Arantxa, que las empresas las formamos personas y si las personas no están cómodas, no están digamos, comprometidas o no se sienten identificadas con los propósitos o con las acciones que realizan las empresas, tenemos un problema, ¿no? Además de eso, yo veo, al menos en el sector en el que nosotros nos movemos,
que nos estamos enfrentando a un problema de captura y retención de talento muy, muy importante, ¿no? Y a pesar de lo que pueda parecer, sobre todo las nuevas generaciones, hay a ciertas, bueno, pues, a ciertas cosas, a ciertos matices, a ciertas cualidades o a ciertas características que les dan un peso específico relevante a la hora de tomar una decisión de irse a una u otra empresa, ¿no? Y ya no de irse, sino de quedarse. Entonces, digamos que estas premisas son las que, de alguna forma, construyen, ¿no? nuestro foco en este objetivo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues Montse lo estaba comentando, ¿no? Algunas de las cosas que son obligatorias para grandes empresas, pero que por ahora son voluntarias para algunos de nosotros. Nosotros todavía somos una empresa de menos de 50 empleados y, sin embargo, desde que somos 30 empleados tenemos un plan de igualdad ya desarrollado y vigente, ¿no? Y que, bueno, pues tiene una serie de acciones concretas que se están materializando a lo largo de estos años y que de alguna forma pues, entendemos que están generando compromiso y fidelidad por parte de los empleados que formamos Biplanet, ¿no? Además de eso, digamos, para no solamente tener un plan, sino certificar de alguna forma que lo estamos llevando a cabo de forma coherente, bueno, pues, tenemos otorgado el sello Reconcilia, ¿no? El sello Reconcilia es un sello que reconoce que las medidas que tú dices que vas a hacer en el plan de igualdad no solo las dices, sino que además las haces, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera certificamos y aseguramos que las medidas de igualdad, de conciliación, de teletrabajo, etcétera, las estamos otorgando de forma fiel y que nuestros empleados, pues, de alguna manera, estamos teniendo un nivel de rotación bajo por ahora y es un poco la métrica, ¿no?, en la que nos fijamos para asegurar que bueno, pues que este objetivo o las acciones que estamos llevando a cabo para asegurar este objetivo, que va más allá de la pura igualdad como tal, yo lo veo como una perspectiva más amplia, como estoy comentando, pues de forma efectiva se están desarrollando, se están teniendo en cuenta, se están materializando y tienen un impacto positivo para nosotros, que al final es de lo que se trata, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Arantxa, última pregunta. Venga. ¿Una buena práctica relacionada con ODS que estéis o que ya hayáis tenido en Connor Bikes? Bueno, te puedo contar varias muy rapidito. Para mí, retomo el argumento de primero hay que trabajarlo en casa con tus personas para luego salir fuera, ¿no? Y también hacer cosas chulas. Nosotros le damos mucha importancia, por ejemplo, a lo de S3, al tema de salud. Entonces, no podemos ir diciendo que somos una empresa saludable si no traemos la salud a casa. Tenemos un producto fantástico que cada vez que nos montamos una bici, ¿qué hacemos? Bombear, ¿no? Entonces, tenemos un programa de cesión de bicicletas para nuestros trabajadores en el que solo por ser trabajador tú puedes elegir la que quieras. Imaginaros las que están más solicitadas, ¿no? La top, pues ahí vamos. ¿Puedo apuntar a esa lista? Y entonces, lo único que les pedimos es que la usen. Firmamos un contrato de 1 año y lo que tienes que hacer durante 1 año es montar en bici. ¿Qué te voy a pedir a cambio? Pues chico, mándame unas foticos de las rutas que hacéis, las contamos a la gente, ¿no? Y es un programa que venimos haciéndolo creo que ya 3-4 años y ya el 80% de la plantilla hemos pasado por este... Es muy chulo porque cada uno adaptamos el modelo de bici que elegimos a nuestro estilo de vida, ¿no? Bueno, pues yo ando por ciudad, pues me cojo una bici de ciudad. Tenemos auténticos campeones que se tiran de todos los lados, por el monte arriba, monte abajo y se cogen, pues bueno. Entonces, adaptamos ese producto a nuestra forma de vida, pero teniendo en cuenta siempre que la salud es lo más importante. Un trabajador sano es un trabajador productivo y un trabajador productivo es un trabajador feliz. Entonces, esto lo llevamos como el Padre Nuestro o si no, no seríamos nosotros, ¿no? Tenemos también servicio de fisioterapia, trabajamos la prevención. No me vale de nada lamentar, ¿no?, y tener unas bajas porque no has cuidado a tus trabajadores. Oiga, usted era sana, ¿no? Era una empresa que se dedicaba al tema de salud, pues claro. Tenemos una media de antigüedad. Cuando hablabas de talento, Enrique, bueno, pues que a veces la gente se quede es bueno, pero otras veces no es tan bueno. Nosotros estamos encantados de tener una media de antigüedad de 15 años, pero eso implica que fuimos un ratito a trabajar y ahora somos 20 años más mayores. Entonces, o trabajamos la prevención o cuidado, ¿no? Las bajas vienen ya. Entonces, hay que cuidar. Tenemos un servicio de fisioterapeuta donde las bajas por temas de lesiones, de cargas de trabajo y tal, no tenemos. Tenemos pues un COVID, una gripe, una operación, pero esas bajas no tenemos, ¿no? El año pasado tuvimos 27 citas de servicio de fisioterapia
y este año hemos reducido a 11. Entonces, no solo demandamos menos el servicio, sino que encima no tenemos bajas, ¿no? Si nos vamos de cara al exterior, te puedo contar tema de salud también muchísimas, pero por cambiar, por ejemplo, de ODS, con Servicio Navarro de Empleo hemos llevado a cabo un programa de formación para impactar positivamente en el mercado laboral. No encontramos gente, pero sí que tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestro conocimiento a favor de la sociedad. Somos nosotros mismos los que montamos un curso de mecánicos de bicicletas y bueno, hicimos la verdad que un proyecto muy bonito y el grupo de desempleados que pasaron por el taller conseguimos que el 33% de personas trabajaran. Entonces, creo que el conocimiento que tenemos también en casa hay que ponerlo a disposición de la sociedad. No vale nada quejarnos, decir, no hay gente, no hay gente. Vale, ¿y qué hacemos, no? Bueno, pues intentamos echar una mano. Creo que me parecen proyectos muy chulos. Hay muchos más. En la memoria de Innovarse, que nosotros también estamos, hay mucha más detalle por si queréis echar un ojo. Pero realmente se pueden hacer cosas muy, muy bonitas a pesar de que seamos pequeños y que los recursos allá, pues bueno, pues tengamos más limitados, ¿no? Pero podría decirte muchas más, pero... Bueno, tienes un catálogo grandísimo. Como vamos justos de tiempo, os pido que esta última pregunta para cerrar, a ver si me la podéis resumir en casi una frase, ¿vale? Venga. Nos vamos ahora ya al futuro, ¿vale? Vamos a hablar de futuro. ¿Qué retos o qué compromiso con los ODS os marcáis para 2024, ponle, de aquí a que finalice la Agenda 2030? Bueno, Cristina. sin detallarte las acciones, yo creo que el mayor reto es la sensibilización interna y también externa, la integración de los stakeholders en todo lo que estamos haciendo y en que se vea realmente esa rentabilidad, ¿no?, que puede tener esto a corto o medio plazo, que al final lo estamos trabajando para algo. Empezaba muy bien antes la charla de Alberto, estamos hablando de eficiencia, de salud en el trabajo, de bienestar. Eso es, esos son los objetivos. Sensibilizar, integrar y buscar la rentabilidad. Monse. Y nosotros, pues, dar a conocer a todo el sector empresarial las oportunidades que hay dentro de estas nuevas obligaciones y ayudarles en el camino de hacérselo fácil y tangible y práctico, para que esto no sea mucha palabra y las miles y miles de páginas de directivas que hay, sino que sea el pasito a pasito, cada uno a su medida, pero con paso claro hacia dónde, pues si no. Por nuestra parte, un poco vinculando lo que comentaba Alberto al principio, estamos definiendo qué queremos ser de mayores, ¿no? Y en ese definiendo qué queremos ser de mayores es decir cómo estamos en 11 objetivos concretos relacionados con nuestra estrategia ESG a día de hoy y cómo queremos que eso parezca o sea, ¿no?, en el año 2027. El ODS 17. O sea, yo sin amigos por el camino no soy nadie. Entonces, tener un gran catálogo de amigos para poder seguir continuando este camino maravilloso. Asignatura pendiente, creo que esto no solo para nosotros, sino en general, con todo lo que se nos viene encima, necesitamos formarnos, tener equipos competitivos también en sostenibilidad, no solo tener un técnico o un departamento tal, sino que sea un conocimiento transversal. Y aquí tenemos que hacer mucho las empresas por dotar de ese conocimiento, ¿no? Capacitamos tecnológicamente, miles de másters, tal, pero también tenemos que incorporar la formación en sostenibilidad como una línea transversal de esos departamentos de, ya no solo sostenibilidad, de recursos humanos, o sea, que sea transversal y principal, una de las preocupaciones máximas, ¿no?, en cualquier departamento de cualquier organización. Jo, muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Un placer y me voy con 4 ideas principales que son, parece que viene el tsunami regulatorio y viene muy fuerte y nos va a afectar ya, pero con constancia, colaboración, trabajo y adelantarnos a lo que va a venir, viendo a nuestros mayores. Cuando hablo de mayores me entendéis con empresas cotizadas, grandes empresas. Quizá podamos copiar parte de su estrategia, parte de su implementación de la ESG en su cultura de empresa, con los trabajadores. Y, como decía Arantxa, que me parece también un eje fundamental,
la alianza. Si no nos ayudamos entre todos, si no hablamos entre nosotros, si no compartimos qué hacemos y cómo lo hacemos, creo que estamos todos perdidísimos. Hasta aquí la jornada de hoy. Agradeceros a todos y a todas haber asistido a esta jornada. Creo que nos vamos con una idea muy clara de la parte normativa y regulatoria, de la parte también del cumplimiento de los ODS dentro de las empresas navarras, con 4 empresones en materia de sostenibilidad, sobre todo para mí, que claro, lo voy a decir yo si es mi, ¿no? Es mi línea estratégica, me encanta. Y ahora tenemos, para que podamos compartir experiencias y debatir sobre lo que se ha hablado hoy aquí, hemos preparado un punto de networking fuera para que bueno, os podáis acercar a cualquiera de los 4 y a Alberto si nos regala todavía un poquito más de su tiempo. Deciros también que desde CEM vamos a seguir trabajando en esta línea de la sostenibilidad, el compromiso con los ODS, de sensibilizar a las empresas y de ayudar a todas las empresas y al todo el tejido empresarial navarro para poder acercar la sostenibilidad en la materia ESG y que ya no sea una cosa desconocida ni tampoco sea la típica palabra que nos sale a todos por la boca y no hagamos foco. De nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima.